Queridos hermanos, en este cuarto día vamos a ver la posición de Dios en medio de todo esto. Esto está más o menos en los capítulos 38 al 41 del libro de Job. Cuando leemos así la posición de Dios, lo que Dios tiene a decir en medio a todo eso, después de estos discursos de estos amigos de Job, después de haber escuchado la posición de nuestro héroe, digamos así, una primera lectura, el discurso de Dios parece escapar de la cuestión, pero no es bien así. Yahvé desafía a Job como él propio había sido desafiado. Defendiendo su integridad, Dios cuestiona la capacidad de Job de discernir sobre el proyecto del universo, el proyecto del cosmos. Vean, por ejemplo, aquello que está escrito en el capítulo 38, versículo 2. ¿Quién es este? Esta es la habla de Dios. ¿Quién es este que obscurece mis deseos con palabras sin sentido? Dios dice para Job: si eres hombre, cíngete los riñones, voy a interrogarte y tú responderás. Es casi como si Dios hubiese aceptado la provocación de Job y fueran juntos al tribunal. Entonces Dios cuestiona la capacidad de Job de discernir sobre el proyecto del cosmos, sobre los misterios de la vida del universo. Este cosmos, regulado por leyes internas, es complejo, dice Dios. Y para los hombres parece muchas veces ambiguo. Y nuestro estudioso del libro de Job, Norman Capel, él va a decir lo siguiente: Dios cuida y controla el cosmos dentro de las leyes que Él estableció en la creación. Pero no podemos deducir de estas leyes que los impíos, que las personas malas, serán inevitablemente punidas, o que los inocentes serán inmunes al sufrimiento. No existe un principio eterno de justicia natural inherente al orden natural. Las obras del cosmos, del universo, son controladas dentro de ciertos parámetros y limitaciones generales. Funcionamiento mecánico de una causalidad moral no es una característica necesaria en esta obra. Dios muchas veces admite que existe el mal y el caos en el mundo, pero Él no lo aniquila. Paréntesis nuestro, hace parte de la libertad humana. Pero Dios contiene este mal y este caos adentro de ciertos límites, tal como Él contenía, podemos ver en los capítulos 40 y 42 de Job, tal como Dios contenía los grandes monstruos primordiales del caos, que eran Leviatán y otro nombre que no escuché. El universo es un mundo lleno de paradojas, donde muchas veces existen juntos, o sea, coexisten lo regular y lo inesperado, el bien y el mal, el bien sucedido y aquel que sufre. Muchas veces nosotros nos encontramos delante de un misterio. Para resumir, el punto de vista de Dios, el hombre
no puede lidiar con la retribución divina como si fuera algo automático, como si fuera algo matemático, como si el Creador tuviese el deber de recompensarlo. No es que la justicia de Dios es una manifestación de su amor gracioso, lleno de gracia y eterno. Si esto está claro, Job no necesita culpar a su Señor para mantener su propia integridad. O sea, para mantener nuestra integridad no necesitamos culpar a Dios si estamos sufriendo. No es una lógica automática. ¿Y qué es lo que Job responde a Dios después de la habla, digamos, de Dios, de la aparición de Yahvé? En el final, como el propio Job ya había dicho en el capítulo 23, versículos de 1 al 10, la aparición de Dios, la aparición de Dios es suficiente, como acontece muchas veces para nosotros. Tener a alguien que nos escuche es tan importante en el momento del dolor, del sufrimiento. Muchas veces nosotros queremos luego, cuando está escuchando a una persona, queremos luego dar un consejo. Pero cómo es importante tener a alguien al lado nuestro que simplemente nos escuche, nos acoja con nuestras preguntas, con nuestros dramas. El simple hecho de que Dios se manifieste a Job y no destruir en su inocencia. Y Job, capítulo 42, versículo 5, ele va a decir: te conocía, Dios mío, solo de escuchar hablar. Ahora mis ojos te han visto. A esperança de Jó está agora cumprida. La experiencia del sufrimiento llevó a Job a una profunda experiencia de Dios. Él gana entonces una nueva sensibilidad en su relacionamiento con el Señor. Las últimas palabras de Job en el libro son reconocimientos de la integridad de Dios, que controla el orden cósmico, así como de su propia falta, de su incapacidad de discernir la poderosa libertad de Dios obrando adentro de sus designios. Hay una canción hermosa, evangélica, no me acuerdo si es de Juan Alejandro, que dice, que habla del tapeceiro, el que hace alfombras, alfombrero, perdón. Que él realizando su trabajo no parece algo muy bonito. Cuando tú estás viendo la alfombra siendo hecha por el lado inverso, tú no estás viendo el lado en la cual aparece la obra de arte. Estas cosas también acontecen en nuestra relación con Dios, en situaciones de sufrimiento que nosotros vamos viviendo a lo largo de nuestra vida. A veces vemos la, vemos la cosa por el lado que no muestra la belleza de la obra de Dios. Entonces, la obra de Dios muchas veces es misteriosa en nuestra vida. Y este diálogo de Dios y Job nos revela también una otra dimensión, una dimensión muy esponsal también de nuestra relación con Dios. Como cuando el esposo y la esposa prometen en el matrimonio de ser fieles en la alegría, en el dolor, en la salud, en la enfermedad, en la alegría, en la tristeza, todos los días de nuestras vidas, de sus vidas. Es aquello que Jesús también va a prometernos en el Evangelio. Yo estaré con ustedes todos los días de vuestra vida. Jesús nunca prometió que nosotros pararíamos, nos detendríamos del sufrimiento, pararíamos de sufrir. Nunca prometió que iba a remover las dificultades y todas las piedras en el camino de nuestra existencia, pero sí Él prometió su presencia al lado nuestro.
Él prometió que estaría con nosotros siempre. Entonces, hermanos, desconfiemos mucho de estas falsas promesas y salgamos también de esta mirada engañosa de nuestra relación con Dios. Hasta mismo los filósofos ya decían que para que tú digas que es un amigo verdaderamente de una persona, tú necesitas comer una taza de sal junto con ella, el dicho. Esta fe en esta relación con Dios, dejando que Él entre en nuestras alegrías, dejando que Él entre también en nuestras tristezas, invitándole a habitar nuestros sufrimientos. Cuando estamos enfermos o cuando tenemos personas enfermas nuestras que están enfermas o cuando todo va bien también. Otra cosa que siempre me llamó la atención, sobre todo en el Evangelio, cuando Jesús está en el alto del monte Tabor, en la transfiguración, el Padre muestra a él su pasión y muerte. Entonces, en el momento de profundo consuelo, Jesús tiene como la visión de los momentos de dolor. Y cuando Jesús ya está también vivenciando su pasión delante de los doctores de la ley, en el momento de la pasión, Jesús tiene la visión de la gloria. Estas dos realidades, nuestra vida es un misterio pascual. Estas dos realidades se van mezclando. Es un misterio de dolor y alegría. Un misterio de salud y de enfermedad. Y eso se va alternando en nuestras vidas. Es muy importante así también que meditemos sobre eso. Yo tengo en mente algunas canciones que ustedes pueden después buscar en las redes sociales, en YouTube, Spotify. Por ejemplo, aquella canción de Focolares que dice, hay una ley que brilla y vive siempre sobre cada cosa, sobre reflejos de muerte, de dolor que nos hacen brotar, que hace brotar la vida. Cuando el día se deshace, viene la noche. Después de la noche, vuelve el día por amor. Las estaciones de la vida van pasando. Muchas veces vamos viendo en la vida de las personas, algunas personas que vamos acompañando, ¿no?